Respecto a la práctica, han entregado, han elaborado, yo les digo, es básico, básico. Les voy a dar ya otra práctica y con eso van a ir complementando, me van a ir preguntando y también vamos a resolver si se puede ahora mismo o la siguiente clase. Entonces, no sé si tienen alguna aclaración, consulta referente a la práctica. Ya, no hay ninguna pregunta. Entonces, por favor, con los que van a exponer pueden presentar. Cuentas por cobrar, ya. Licenciado, compañeros, bueno. Buenas noches. Se te escucha entrecortado, Luis Alberto. Ahora no se te escucha, no escucho nada. No se escucha nada, no escucho. ¿Por qué no el grupo le ayuda? ¿Por qué no le dice si se escucha o no se escucha? ¿Está presentando o no se está presentando? Sí, sí, su internet es un poco lento del compañero. Sí, Lisen nos acaba de decir que está lento su internet. Ya me he vuelto a conectar, espero que no se corte. Avisen si es eso, por favor. Si no, nadie dice nada, así va a estar. Bueno, está bien, comencemos. Introducción. Bueno, empecemos con una pregunta muy importante para el desarrollo de este tema y que es, ¿qué son las cuentas por cobrar? Bueno, se dice que tenemos una cuenta por cobrar cuando una empresa vende a crédito un bien o servicio a un cliente. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que las empresas conceden ventas a crédito, ya que esta va a incrementar lo que son sus ventas. Bueno, pero sin embargo existe lo que es el riesgo de pérdidas por cuentas que no se puedan cobrar o que sean incobrables. ¿Sí? Y bueno, cuando se crea una cuenta por cobrar, intervienen dos partes. Una que es el no sé, Luis, no se te escucha. ahora, Ahora sí. ahora sí. Bueno, les quería mencionar un ejemplo de lo que tal vez puede ser una cuenta por cobrar. Eh, una concesionaria de vehículos o motocicletas, y a la hora de adquirir o comprar un vehículo o motocicleta, esta se la hace a crédito por no contar con el dinero suficiente y bueno, se crea lo que es una cuenta por cobrar. Siguiente, por favor. Bueno, el objetivo principal es el manejo y control de las ventas a crédito o a cualquier otro tipo de préstamo o cuenta por cobrar. Estos son realizados a los clientes comerciales, a los empleados o accionistas de la misma empresa. ¿Sí? Otro objetivo es el de estimular las ventas y ganar clientes. Bueno, las empresas lo usan como una herramienta de mercadotecnia para vender lo que son sus productos y
y así superar a las demás empresas o a la competencia. Bueno, y esto lo hacen teniendo facilidad. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Léelo tú, pero y nosotros al mismo tiempo vamos a leerlo y pasas nomás al siguiente. Lo voy a leer, ¿no dice? Claro, pero si es que está fallando internet, vos seguí leyendo y vamos a ir pasando porque nosotros vamos a hacer el seguimiento también lo estamos leyendo. Con calma, no rápido. Allá, Luis. Ya, definición. Las cuentas por cobrar consisten en el dinero que se le debe a un negocio por los bienes o servicios que provee. Es un registro de la fecha de venta, a quien se le vendió, está ahí la cantidad y cuándo se hará efectivo el pago. Los términos de crédito podrían variar en periodos de días, semanas, meses o incluso años. La operación de negocios con cuentas por cobrar puede realizar de dos maneras. Una es la venta directa y cuentas por cobrar. En la venta directa, como un ejemplo, se puede dar el pago total del efectivo en cuanto se hace una compra. Y en las cuentas por cobrar, una parte puede ser en efectivo y otra parte sería en pagos de plazos, ¿no? Como muchas veces se ve en la compra de créditos de los vehículos, por ejemplo. Los tipos de cuentas por cobrar. Tenemos dos tipos de cuentas por cobrar, que son las cuentas por cobrar y los documentos por cobrar. Las cuentas por cobrar representa el crédito que la empresa concede a sus clientes, sin más garantías que la promesa de pago en un plazo determinado. Y los documentos por cobrar son todos los documentos o títulos de créditos, tales como letras de cambio, pagares y otros, a favor de la empresa que fueron firmados por clientes o terceros. Cámara no está encendido. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha. Buenas noches. Continuando con la exposición, les voy a hablar sobre las principales características de las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar actúan como una suerte de crédito o préstamo hacia un cliente. Generalmente es en las facturas donde figuran los elementos de las cuentas por cobrar. Por ejemplo, como podemos ver, el plazo de cobro, que es la fecha de vencimiento, el importe de la deuda, el método de pago y los datos del cliente. Siguiente, por favor. Otros serían los registros de solicitudes de crédito de los clientes o posibles clientes de la empresa. También el mantenimiento de los clientes, como sea la creación, modificación, eliminación, bloqueo o suspensión. Otro sería control de anticipos efectuados por los clientes y su devolución o cruce con otras obligaciones. La liquidación y control de comisiones sobre recaudos, su liquidación y su cancelación. Siguiente, por favor.
¿Cómo hacer la clasificación de cuentas por cobrar? Existen diferentes criterios que podemos emplear para la clasificación y fomentar una gestión de cobranza efectiva. Siguiente, por favor. Principalmente podemos segmentar el seguimiento de los pagos de facturas emitidas de acuerdo al origen, al plazo estimado de liquidación de las mismas e incluso a la relevancia o a la importancia. Como podemos ver en el gráfico, la clasificación de las cuentas por cobrar, clasificación de acuerdo al origen, clasificación de acuerdo al plazo de pagos y clasificación de acuerdo a la importancia o relevancia. La clasificación de acuerdo al origen son comerciales, internas o otras. Clasificación de acuerdo al plazo de pago son a corto plazo o a largo plazo. La clasificación de acuerdo a la importancia o relevancia son cuentas por cobrar de trato especial y cuentas por cobrar de trato ordinario. Siguiente, por favor. La clasificación de acuerdo al origen. Según este factor, podemos hacer la clasificación de cuentas por cobrar de la siguiente manera. Como mencionamos anteriormente, pueden ser comerciales, internas u otros. Comerciales son aquellos cobros pendientes derivados de la actividad económica natural y principal de una empresa, es decir, referentes a la venta de productos o prestaciones de servicios. Internas son cuentas por cobrar que tienen como responsables a personas internas del negocio. Un ejemplo de estos son los préstamos o las otras entregas dadas a los colaboradores que luego deben devolver y pagar en un periodo de tiempo determinado. Otros orígenes de cuentas por cobrar pueden ser asociados a cargos, a empresas afiliadas o a cobros pendientes por servicios eventuales o extraordinarios que no forman parte de la actividad económica primordial de la empresa. Siguiente, por favor. La clasificación de acuerdo al plazo de pago. Los plazos de tiempo de vencimiento de las facturas podemos dividirlas en corto plazo y largo plazo. Las de corto plazo, aquí podemos incluir las transacciones comerciales comunes sujetas a los parámetros de la ley de pago de 30 días, que representarían ingresos de dinero para la organización en el corto plazo. De corto plazo se estima que que deben pagarse en menos de un año. A largo plazo, se trata de transacciones negociadas bajo condiciones especiales que permiten al deudor cubrir el saldo después de los 30 días. Como detalle, si los plazos de pago superan a un año, este tipo de cuenta no debe incluirse dentro del activo corriente. Después, no debe incluirse dentro del activo corriente. Solo pueden registrarse como tal a la hora de hacer balances o cierres contables. Los de largo plazo generalmente son los que superan un año. Siguiente, por favor. La clasificación de acuerdo a la importancia o a la relevancia. Bajo este parámetro podemos dividir las cuentas por cobrar en dos grandes grupos, que son las cuentas por cobrar de trato especial y las cuentas de cobrar de trato ordinario. Las cuentas de cobrar por trato especial, estas ameritan un trato especial debido a que son fundamentales para la liquidez de la empresa y en general a que forman parte de transacciones de gran relevancia, estratégicas y financieras. Asimismo, pueden considerarse especiales porque son cambiantes y por lo tanto requieren una revisión y un análisis constante, así como también la adecuación de las estrategias de cobro. Las cuentas por cobrar de trato ordinario son aquellas derivadas de transacciones comunes y cotidianas. Se pueden gestionar bajo los parámetros generales y que de forma individual no tienen un gran impacto estratégico o financiero. Por supuesto, esto no quiere decir que estas cuentas dejan de ser relevantes, sobre todo si las analizamos como conjunto. Simplemente
no cuentan con las características necesarias para demandar una estrategia o dinámica de seguimiento extraordinario. Mi compañero va a continuar, licenciado. Está bien. Entonces, ahí vamos a ver por qué sí es importante la clasificación de cuentas por cobrar. Bueno, las cuentas por cobrar sí son bastante esenciales. Esto para la liquidez de las empresas, para clasificarlas, si es clasificarlas y reclamar efectivamente lo que son los derechos y no comprometer lo que es las finanzas. Eh, Parte de los beneficios que tiene las cuentas por cobrar es que tiene mayor orden en la gestión de cobranzas. Esto sin perder lo que son el tema de las facturas para que estemos pendientes a estas y hagamos seguimiento a lo que son los plazos de los pagos, esto para tener un mejor control de las cuentas. Y bueno, hay también la clasificación de cuentas por cobrar. Esto va a impactar al orden de registro contable en sí. Se podrá construir los estados financieros, las transacciones para valorarlo como activos corrientes o no corrientes. El siguiente es la optimización del tiempo. Aquí vamos a igual ver las facturas pendientes de pago según las características de la transacción y diferentes parámetros. Van a optimizar el tiempo de las labores y tareas asociadas a la gestión de cobranza. Hay también la agilización sumada al incremento de la eficiencia. Esto va a permitir reducir lo que son los costos asociados a la cobranza. Y también ahí va a contribuir con los márgenes de rentabilidad de negocio. El siguiente es el mayor conocimiento de la dinámica de transacciones. Va a poder clasificar las cuentas para poder analizar y conocer también acerca de las transacciones de acuerdo a su origen, las características y el impacto de los balances financieros y la rentabilidad. Efectivamente, esto también se traduce en mayor comprensión de la dinámica comercial a las empresas y favorece también lo que es la toma de decisiones. El siguiente es la orientación estratégica. La clasificación de las cuentas por cobrar va a permitir desempeñar la cobranza en un enfoque más estratégico. Va a poder identificar, por ejemplo, cuáles son las transacciones, cuáles transacciones son claves y requieren estrategias y un seguimiento especial. Buenas noches, licenciado. Voy a continuar con la exposición. Dicen, ¿continuamos o...? Sí, volvemos a entrar. Puedes continuar hasta que se acabe. Allá, licenciado. Continuando con la explicación, voy a tocar este punto de la dotación de las cuentas por cobrar. Cuando una empresa utiliza las cuentas por cobrar como un instrumento comercial, esta acumula una serie de derechos de cobro. La diferencia entre el total anual de ventas a crédito y el promedio de cuentas pendientes de cobro se conoce como dotación de las cuentas por cobrar. Y el resultado es un ratio conocido como índice de dotación de las cuentas por cobrar. Este ratio expresa la velocidad con que una empresa cobra las deudas de sus clientes. Índice de dotación de las cuentas por cobrar e índice de días de dotación de cartera. Además del índice de dotación de las cuentas por cobrar, existe un segundo ratio. Esto se conoce como bajo el nombre de índice de días de dotación de cartera. Este índice expresa el número de días que quedan por cobrar la deuda del cliente. Su finalidad es la misma que el índice de dotación, solo que lleva un control del dinero que los clientes deben. Las cuentas por cobrar en el balance general. El balance general, o también llamado balance de estación,
Es un informe contable que muestra la situación financiera de la empresa. Se trata de cuentas a corto plazo pues, en algún activo circulante, y se trata de cuentas a largo plazo en figura del activo fijo. Está formado por el activo, por el pasivo, el patrimonio neto, y estas cuentas por cobrar deben estar registradas en el activo. Beneficios y los inconvenientes de las cuentas por cobrar. Los beneficios de las cuentas por cobrar como herramienta es que mantiene un cliente regular, ya que la empresa de construcción está evitará cambiar de proveedor una vez que acceda a los términos de crédito. La tienda va a tener un flujo regular de ingresos y va a poder disponer de un producto sabiendo que hay un comprador. Es un par de beneficios, y los inconvenientes es que al pagar el producto en su totalidad a la hora de la compra, dejándolo, se puede dejar fuera del bolsillo hasta el pago de la factura en cuentas por cobrar. Otro inconveniente es que la compañía de construcción abandona los términos de crédito por insolvencia o malos pagos. Y ya para terminar la exposición, tenemos las conclusiones donde podemos concluir que las cuentas por cobrar es una herramienta de mercadotecnia que nos ayuda a comercializar productos y servicios a personas o empresas. También podemos decir que las cuentas por cobrar son un factor muy importante para las empresas, y es por eso que tener un buen control de los clientes que tienen deudas y un efectivo sistema de cobranzas ayudan a las empresas a alcanzar sus objetivos financieros. Eso sería todo, licenciado. Está bien, Lorenzo. Como decían, por ejemplo, es muy importante las cuentas por cobrar. Toda empresa, para poder lograr los objetivos, sus metas, por ejemplo, tiene que partir para vender su producto o su servicio. Por tanto, en ese proceso de vender ese producto o brindar ese servicio, utilizan cuentas por cobrar. ¿Por qué? Porque así el cliente adquiere, ¿no? Es tentado para poder adquirir esa mercadería o ese servicio. Lo mismo para la propia empresa. Utiliza esa cuenta para poder expandirse, crecer y lograr ese objetivo, ¿no? Sus ganancias, sus ingresos, tener mayor competencia. Por tanto, todas las características que han citado ustedes, esas tienen las cuentas por cobrar. Por tanto, pregunto, quisiera cualquiera del grupo me dé un ejemplo de esta operación utilizando esa cuenta. Haga la transacción y me dice qué cuenta interviene, cómo se carga o cómo se registra en el libro diario. Cualquiera del grupo. ¿Ninguno del grupo? Eh, bueno, para hacer un ejemplo de esta cuenta, se registraría en el activo. No, pero Entonces, pues, esta es la operación. Esta operación se registra así, aquí, allá, esto va a este lugar, el otro a esta otra cuenta, etcétera. Haz una transacción utilizando esa cuenta. Cualquiera de ustedes del grupo. A ver, continúa. ¿Qué querías decir? por ejemplo, quería dar un ejemplo de cuando compramos un vehículo. eh, Algunas empresas, digamos, lo venden a crédito, o si no, con un 50% de pago.
Ese 50% iría de la caja activo y lo demás sería documentos por cobrar. No sé si estoy bien, Luciano. Ya está bien, está bien. Eh, sí, ese era pues el ejemplo, digamos. Pero hay, digamos, cuentas por cobrar, es diferente de documentos por cobrar. Generalmente las cuentas por cobrar se utiliza a clientes conocidos o aquellos que están respaldados. En cambio, los documentos son ya para importes mucho más altos y con mucha garantía, por tanto, puede ser letras, documentos, pagarés a cierto tiempo. ¿Alguien quiere complementar algo del grupo? Ya, entonces quedamos con... ¿Me muestra su carátula un momentito? En la carátula. Los componentes, quiero ver. Los 3 eran, ¿no? O 4. Ya, está bien, gracias. Ya, entonces, por favor, entramos nuevamente y vamos a ver con el otro grupo o bien vamos a avanzar. Sí. Buenas noches, licenciado. Vamos a empezar. Buenas noches, compañeros. El tema que vamos a exponer son los documentos por cobrar. Vamos a empezar con ¿qué son los documentos por cobrar? Estos documentos son documentos que se firman con la promesa de que se van a pagar en es un determinado bien, servicio o producto. Este se paga en un lapso de tiempo que en la mayoría de los casos está establecido. Estos lapsos suelen tener una fecha límite de la que no se puede pasar. Al hablar de lo que son los documentos por cobrar, es necesario saber que son acuerdos que se generan a largo plazo, pues también existe una estructura que se denomina cuentas por cobrar y que corresponde a aquellos pagos que tienen que realizarse en periodos cortos de tiempo, como anteriormente vimos. Por supuesto, en este tipo de acuerdos se incluye también los intereses, ya que forman parte de lo que vendría siendo el registro contable de la empresa. También es necesario que los documentos sean detallados para evitar cualquier tipo de problema. Los documentos por cobrar legalmente está amparado por documentos negociables, entre los que podemos mencionar el pagaré. ¿Qué es el pagaré? Esto representa una promesa de pagar una suma de dinero en una fecha determinada. El pagaré, como mencionamos, es una promesa escrita que hace una persona a otra de pagar cierta cantidad de dinero en una fecha determinada. Es una forma generalizada y económica de obtener dinero prestado. Este documento, como podemos ver en la imagen, tiene que ser firmado por el prestatario, a quien se conoce como el suscriptor del pagaré. Este documento debe señalar, como nos indica la imagen, tiene la ciudad, el estado, la fecha en que se extiende y el tiempo en el que vence. También podemos ver la tasa de interés, que en este caso sería el 12%. Para que el pagaré sea negociable, o sea, que pueda transferirse de una persona a otra, debe estar extendida a la orden de la persona que presta el dinero, a quien se la conoce como el beneficiario o portador, que es cualquiera que tenga el nombre del pagaré. Continuando con la exposición, licenciado, vamos a ver las maneras de llevar el registro de estos documentos. Debido a que aceptar las notas con promesas de pago es una decisión que toma la empresa de forma personal, es importante conocer de qué forma se puede ser estructurado haciendo estos documentos contables.
Y tenemos como ejemplo, subidos, tenemos el registro de documentos por cobrar, registro de pagos de documentos por cobrar, reporte, reporte de los documentos por cobrar y registro de los descuentos de los documentos por cobrar. Tu cámara, por favor. Ahí está prendida, licenciado. ¿Me ve? Le digo, ¿me puede escuchar? ¿Me puede ver? Está prendiendo mi cámara. Licenciado, tiene dos, creo. En el otro está encendido su cámara. Ah, Está Sí, ya, conectado por dos. Sí, porque por mi celular estoy hablando, licenciado. ya, está bien, está bien. Ya, los registros de documentos por pagar corresponden a aquellas notas de pago que se generan. Es importante, que son importantes a la hora de ser emitidas y tienen que ser claras en el documento para que sean bien cobradas, ya que deben contener determinada cantidad de información. En esto vemos el valor nominal del documento o la cantidad determinada, la fecha de pago y la tasa de interés, como ya dijimos anteriormente. Luego, los registros de documentos por pagar. No, los registros de pagos de documentos. Se pagan los intereses que se han generado por el lapso de tiempo estimado y esto se los hace de la siguiente manera, que son el pago, que son el monto prestado por la tasa, que es el interés, y el tiempo, ya sea en días o en meses, nos va a dar el interés que se tiene que pagar. Buenas noches, licenciado, ¿se me escucha, no? Sí, se Ya. escucha. El reporte de los documentos por cobrar. Eh, Esto se va a dar, va a ser a través del periodo de un tiempo, en los cuales va a haber una varianza en la que se pueda cobrar. Este documento va a vencer en menos de un año si es que el activo es circulante, ¿ya? Y esto se va a cobrar después de un año si es que se trata de un activo fijo, ¿ya? Y también se va a reportar, se va a reportar en lo que vendría siendo el balance general. El registro de descuentos en documentos por cobrar. Los descuentos de los documentos se van a realizar usualmente en los bancos, ¿ya? Y se van a realizar con o sin recursos. El procedimiento para calcular el descuento de los documentos va a ser el siguiente. Uno, tenemos que determinar el valor al vencimiento del documento, que es sumamente importante. Dos, se va a calcular el valor del descuento bancario, y el cual se va a multiplicar a la tasa del interés del banco para el que el descuento del documento al valor y el vencimiento del documento aplicado al número de días desde la fecha en que se descuenta el documento hasta la fecha de vencimiento. Tres, se va a calcular el monto del efectivo al recibir, así como se va a ir disminuyendo el valor del vencimiento y el valor del descuento bancario. Cuatro, este se tiene que determinar el valor en los libros del documento a la fecha del descuento, sumando a un valor nominal, los cuales los intereses devengados hasta esa fecha. Cinco, y por último, esta tiene que ser la diferencia entre el valor en los libros a la fecha del descuento del documento y el efectivo al recibir. Este se va a registrar como una ganancia o una pérdida. Cabe recalcar que esto, cuando el descuento se va a calificar como una venta, ¿ya? O como un ingreso o un gasto, ¿ya? Y eso va a ser cuando el descuento califica como un préstamo. Muchas gracias por su atención. Ya está bien. Por ejemplo, no han hablado aquí las letras o lo han considerado como otro punto aparte, porque en documentos también es un documento las letras, ¿no? O lo están asimilando a lo que es el pagaré. Pregunto. Alguien responda del grupo. Vamos a asimilarlo, ¿no? Ya. Ya. Sí, licenciado, no hemos mencionado
las letras porque creo que hemos encontrado más información sobre el pagaré y nos hemos ido directo al pagaré. Ya, ya. A ver, dígame sobre ese pagaré. Ustedes tienen el ejemplo, ¿cómo se registraría ese pagaré en alguna transacción? A ver, ¿alguien quiere hacer un ejemplo y registrarlo así nominalmente? Sí, hemos compartido hace rato. Y, Ya. Otro ejemplo, cualquier ejemplo, si quiere el mismo, ya. sí, acá está. Muchas licenciada. Eh, bueno, se registra la fecha en la cual se va a extender Ya. y de la ¿Cómo, fecha de inicio. Dígame. cómo sería el registro contable? A ver, ¿a qué cuenta cargamos? ¿A qué cuenta abonamos? ¿Cuál sería el ejemplo, pues, de aplicación? Con este, No le entiendo muy bien, con licenciada. este, con este pagaré, inventate una transacción y me dices, esto va al debe, este va al haber, se registra así, etcétera, el monto, este es Ah, 125,000, ¿ya? ya. La cantidad va a ser $125,000, ¿ya? Esta se tiene que cancelar en 60 días y con un interés del 12% anual, ¿ya? Y pues la fecha de vencimiento está acá en 2000, puede ser cualquier año, ¿no? Ya. No, pero ahora dime, ¿cómo se registra? Al debe, al haber, ¿qué cuenta va al debe, qué cuenta va al haber? Así es la transacción, dime, ¿qué operación se ha registrado para que surja este pagaré? De acuerdo a esa operación, ¿cómo se registra? Al debe, al haber, qué monto, qué cuenta va al debe y al haber. Eso quiero. A ver, cualquiera de Al debe, ustedes. licenciado, va a los 125,000 y al haber va a ir los 125,000 multiplicado, creo que por el 12%, que sería el interés. ¿Por qué no dicen un ejemplo? Ya, se ha comprado, como alguien decía ahí, un vehículo en el caso anterior por $125,000. Pero esto se ha pagado, no se ha pagado, sino se ha firmado un pagaré. En si yo registro al Ah, debe, activo debe vehículo por 125,000. Al debe, ahora al haber, registro letras por pagar o documentos por pagar por 125,000. Así, luego ya en otra fecha, depende, podríamos decir en otra fecha ya se registra el 12% cuando haya pasado los 60 días, ese 12% se saca pues, de los 125,000 solamente, pero por los 60 días, ya no por el 12% por todo el año, como dice la letra, pues solamente son 60 días, es decir, 2 meses nomás ese interés. Eso es lo que quería que me diga. ya, ¿Ya? sí, sí, tampoco es Yo que lo he entendido muy bien, licenciado, pero sí, gracias. Sí, es que el ah, anterior también casi igual he preguntado, ¿no? Ya sí, sí, también, sí. no sé, no han atendido. ¿Ya? Está bien, Sí, jóvenes. Lo que yo quiero que vean es de que cada cuenta tiene su tratamiento, la caja, qué se hace con la caja, cuentas por cobrar, deudores varios. Ustedes, pero no van a ser especialistas, pero dense cuenta que en la parte contable, cada cuenta que se utiliza tiene sus características, cómo, cuándo, cómo se registra, etcétera. Lo importante es que ustedes tienen que saber qué va al debe, qué va al haber, tienen que saber qué cuenta en el balance, qué cuenta en el estado de resultados bien, para qué sirve, cómo se toman decisiones, etcétera. Ya, está bien, gracias. Hay otro grupo, gracias, dice, gracias, chicos. ya, ya. Jóvenes, ahora, referente a lo que estuvimos avanzando,
Eh, ya saben ustedes registrar qué va al debe, qué va al haber, cuándo aumenta, disminuye. A ver, voy a hacer a tres de ustedes una pregunta para ver, yo creo que de los estados uno podrá fallar o ninguno, porque van a ser preguntas bien fáciles. Ya, entonces, a ver, primera pregunta para, voy a indicar para Ángeles Huanca. ¿Está Ángeles Huanca? Claro que está, aquí estoy mirando, pero quiero que me contestes. Ángeles Huanca, Anaí. Buenas noches, licenciado. Sí, estoy presente. Ya. A ver, bien sencillo. ¿Cuándo los activos aumentan? ¿Cuándo se va al debe o al haber? Cuando están registrados en el debe, licenciado. Sí, sí. Todo lo que está en el debe aumenta. Es decir, el activo y el egreso están en el debe. El activo es del balance y el egreso es del estado de resultados. Si están en el debe, aumenta. Eso es. Pero si estuvieran al otro lado, en el haber, están disminuyendo. El activo disminuye. El egreso también disminuye si está en el haber. ¿Ya? Ahora, tú mismo dime 10 cuentas del activo. A ver, ¿qué cuentas me puedes citar? Cuentas del activo. Caja, banco, equipos de computación, muebles y enseres. em, mm, eh, Edificio, vehículo. cuentas por cobrar, licenciado. Sí, sí, Ah, existencia de mercaderías también. y sería cuentas por cobrar, depósitos también, licenciado, tal vez. No, como depósitos. Ya, ¿qué me Depósitos. has citado? Las cuentas que has citado está bien, ¿no? Entonces, esas cuentas estamos utilizando, ¿no? Hay algo, también es todo aquello pagado por adelantado. Por ejemplo, seguros pagados por adelantado, también es activo. Seguros pagados por adelantado. Alquileres pagados por adelantado. Cuidado, alguien se esté confundiendo y diga, no, eso es egreso. ¿Cuándo es egreso? Cuando yo digo seguros pagados, es egreso, seguros pagados. Pero si digo seguros pagados por adelantado, es activo. Igual, si dijera yo alquileres pagados por adelantado, también es activo. Pero ¿cuándo es gasto? Cuando digo gastos de alquiler, ¿sí? Todo pagado por adelantado, también es activo. Bien, a ver, a otro, voy a dar otro nombre, Andrés Callante. Andrés, Buenas noches, licenciado. ahora te cuento o te pido al revés, cítame cuentas de pasivo, las que puedas, todas las que puedas, tal. Cuentas por pagar. Ya está bien. Bien. Es todo por pagar, ya sabes. Sí, podría ser algunas, a ver, cuentas por pagar. Tal vez todo por pagar, Ya, documentos, tal vez eso, facturas, archivos. ya no, ¿Puede ser? sería como cuenta, pues como cuenta, como si cuentas por pagar, documentos por pagar, letras Ah, por, sí, sueldos sí. por pagar, impuestos por pagar, todo por pagar, como has dicho, pero dime las cuentas, ¿ya? A ver, dime, ¿cuándo las cuentas de pasivo, cualquiera de las que hemos dicho, digamos, letras por pagar, documentos por pagar, cualquiera de esas, ¿cuándo aumenta? Eh, Aumentaría en el, bueno, cuando no se paga.
No, cuando se registra en el debe o en el haber. ¿Cuándo aumenta? En el haber, licenciado. Claro, porque está en el lado derecho, ¿no? Está en el haber ese pasivo. Sí, Y licenciado. la cuenta de ingreso, ¿cuándo aumenta? ¿En el debe o en el haber? Las cuentas de ingreso. En el debe, licenciado. ¿Aumenta en el debe? Eh, en el haber, igual, licenciado. Claro, pues, ¿por qué? A ver, pues ese gráfico que les he enseñado primero, en el debe está el activo y el egreso. Esos aumentan en el debe. Ahora lo que estoy preguntando es de pasivo. El pasivo Sí, sí. está en el haber. El ingreso también está en el haber. Entonces, cuando se registra en el haber, cualquiera de los dos, el pasivo o el ingreso, aumenta. Una última pregunta sobre lo mismo. ¿Cuándo disminuye el pasivo y el ingreso? Cualquiera de los dos o los dos es igual. ¿Cuándo disminuye? Luis, A ver, ¿cuándo disminuye? sobre lo mismo te estoy preguntando, sobre las mismas cuentas. Te he dicho, la primera pregunta que te he dicho, ¿cuándo aumenta? ¿Verdad? Ahora te Sí. digo, ¿cuándo disminuyen? Ya está la respuesta. ¿Cuándo disminuyen? Adrián, Luis Adrián. La primera pregunta que te he dicho, el pasivo y el ingreso aumenta en el debe. ¿Sí o no? Esa era la primera pregunta. Su respuesta más te estoy dando. ¿Cuándo aumenta? Cuando se registra en el haber, perdón, se registra en el haber, ahí aumenta. Pero ahora te he preguntado la segunda pregunta, ¿cuándo disminuyen? Cuando se registra en el debe. Claro. Si eso no saben, estamos de estudiar, ya la siguiente va a ser pura práctica, jóvenes. Eso nomás te he preguntado. Ya, a ver, otro. A ver, estoy haciendo al azar. Laura Aguilar. Laura Aguilar. Laura. ¿Me escucha, Laura? No está en clase. Sí, licenciado, sí, estoy conectada. Ya, Laura. A ver, dime, Laura, todas las cuentas de ingreso que recuerdes, todas las cuentas de ingreso. Puede ser diferencia de cambio, puede ser por ventas, Ya, también por dime la cuenta de descuentos, ingreso, ventas, ingreso. descuentos en ventas. No. Descuentos en ventas es pérdida. Las veces ya les he citado eso. Al revés. Entonces sería descuento en compras. Descuento en compras es ganancia. ¿Ya? Ya, 2 me estás citando. ¿Qué más? Ingresos. A ver, no sé cuál más podría ser. No, pues a ver, una empresa, ¿por qué conceptos puede tener ingreso? ¿Cómo puede tener ganancia una empresa? Yo, por decir... Depende de la empresa también. Por eso, pues, a ver, dame un ejemplo de una empresa. Digamos, una empresa que presta servicios. O que servicios. alquila departamentos, por así decirlo. Podría ser también alquileres. Uno de sus ingresos, una cuenta alquileres. Ya, pero alquileres tienes que decir bien completo. Si dices alquileres, todos te van a decir, es gasto.
¿Ya? Ah, ya. ¿Qué tienes que decir? Alquileres ganados. O tienes que decir ingresos por alquileres. Eso ya es un ingreso. Pues no hay que decir nomás así. Alquileres, ¿no? La mayoría te va a entender como gasto. Pero si estoy diciendo que me des ejemplos de ingresos, alquileres va a ser ingresos por alquileres y o alquileres ganados. Otra cuenta, apenas 3 creo que me estás citando ejemplo. A ver, ingreso por intereses. Ya está bien, ingresos por intereses. Por si me decías intereses nomás, igual decía es gasto, pero ya me has dicho ingresos por alquileres. Otro. A ver, ¿qué más? El último, a ver, ¿qué más? Ya le dije ingreso por diferencia de cambio. Ya, sí, ya. A ver, ya, está bien. Otra persona, al azar. Orlando Wilmer Apaza. Orlando, Sí, licenciado. ya. A ver, dime de egresos. Cítame la mayor cantidad de cuentas de egreso y su tratamiento contable. Ejemplo de egreso rápido. Dime esta cuenta rápido. Está bien, licenciado. Sueldos y salarios, Está bien. subsidios pagados, Ya, aguinaldos pagados y también sí, puede ser primas pagadas, ya, ¿qué más? honorarios pagados, Sí, vacaciones pagadas, pasajes y viáticos, ya, gastos de representación, está bien. inmediación pagadas, aportes patronales, gastos Ya, generales, gastos de mantenimiento. ya, está bien. Ya ve, así, hay bastantes cuentas de gasto de luz, agua o gastos generales, como le has dicho, puede ser ahí adentro, o puede ser independiente, ¿no? Puede ser gasto de luz, gastos de agua, gastos de teléfono, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, alguien dirá, no, pero está en gastos generales. Pues depende, depende de la empresa, de la institución. ¿Cuándo puede utilizar como gastos generales? ¿Cuándo puede utilizar específicos? Si yo estoy hablando de una limpieza, por ejemplo, hablaré de una empresa de limpieza. No voy a colocar eso en gastos generales. ¿Por qué? Porque la limpieza va a tener gastos de energía eléctrica. Quiero saber bien mi control, cuánto estoy gastando en energía eléctrica, cuánto estoy pagando del agua, del teléfono. Entonces, no lo puedo llevar a una bolsa común que está mezclado todo, sino independiente tendría que manejar. ¿Sí? Si es una empresa tan grande que no está dedicado, por ejemplo, digamos, a consumo o utilizar agua, mucha agua, ni tampoco, por decir, comunicación. Entonces, podemos meterlo en uno solo. Eso no nos va a interesar mucho porque tal vez es poco lo que se paga de cada uno. Tal vez lo más importante es otro. Ese tendría que tener detalles. Para eso se utilizan las cuentas. Algunos bien, porque hay que darle información a la gerencia, a los dueños, para cómo utilizan esa información. ¿Ya? A ver, a cualquiera, esta vez no voy a decir nombre, pero cualquiera me contesta lo siguiente. Cuando tenemos en el mayor en T, por decir un activo, cualquiera, puede ser caja, al debe hay varios montos, al haber hay varios montos. Si sumo el total debe y sumo el total haber, ¿en cuál lado tiene que quedar? ¿O en cuál lado hay más? ¿En cuál lado tiene que haber más? ¿En el debe o en el haber? ¿En cuál lado haber? Si cualquier ejemplo del activo, estamos diciendo, ejemplo, caja, en el debe 100, en el debe 300, en el debe 1000, en el debe 800 y así, ¿no? Ahora en el haber, en la caja va a tener 100, 1000, va a tener 300, etcétera, ¿no? Varios cuentos. Ahora yo les digo, ¿en cuál lado va a ser mayor? ¿Quién me responde? Licenciado, yo creo que mayor va a ser en
En el debe. Sí, es así. En el debe siempre va a ser mayor. En el otro lado va a ser menos. La diferencia de los dos entonces va a quedar en el debe. Por eso se dice que es saldo deudor. Es decir, que va a quedar en el debe. Ya, otra pregunta. Tú ya nos respondes, Adrián. Luis Adrián, ¿no? ¿Me ha respondido? No. ¿Quién era? Carlos Ibáñez, licenciado. Ya, menos Carlos. Cualquier otro me va a responder lo siguiente. Si una cuenta, digamos, documentos por pagar, en el mayor tengo en el debe varios montos, en el haber también varios montos. ¿En cuál lado va a ser? ¿Cuál lado de los dos? Es decir, en el debe o en el haber va a ser mucho mayor. Estoy hablando de documentos por pagar. En el haber, licenciado. Ya, ¿quién me ha respondido? Yo, licenciado Orlando Wilder Apaza Flores. Orlando, está bien. Entonces, más antes les he preguntado del activo, ahora les he preguntado de una cuenta del pasivo. El pasivo, por ejemplo, va a tener en el debe, en el haber, en el debe, en el haber. Entonces, ¿en cuál lado va a quedar? En el haber va a ser la mayoría. En el haber, sí. Ya menos, ¿quién más? Ya menos los dos. Alguien me responderá ingreso, por ejemplo, o digo gastos de sueldos. Va a tener en el debe, en el haber, por algunos ajustes, debe haber. ¿Y en cuál lado va a ser mayor? ¿En el debe o en el haber? Cualquier otro. En el debe, licenciado. Sí, en el debe, ¿no? Es una cuenta de egreso, las cuentas del egreso y el mismo tratamiento que el activo tiene. En el debe va a quedar, por eso que va a quedar como deudor. Tanto el activo como el egreso es deudor. Y en el haber va a quedar tanto el pasivo como el ingreso. Por eso es acreedor, saldos acreedores. ¿Ya? Ahora, las cuentas del activo, del pasivo y del patrimonio son de balance. Y las cuentas de ingreso y egreso son de resultados. Esto he repetido varias veces, ya vamos a entrar directamente a prácticas y desde ya les voy a dar, mañana les mandaré el ejercicio, un ejercicio, y no es para entregar, pero para que ustedes lo tengan y ya vayan analizando y vayan preguntando luego el día miércoles y también el siguiente viernes vamos a hacer otro ejercicio, ya para que ustedes puedan registrar, sacar balance, analizar para qué sirve, cómo es el tratamiento contable y todo aquello. ¿Tienen alguna consulta, jóvenes? Dicen sobre la práctica, le quería consultar. Dígame. Nos pide que hagamos una cuenta de, no sé cuántas por pagar, yo he resuelto en la práctica, y era si no me equivoco, era por mercaderías. Entonces teníamos una deuda y esa cuenta quería saber cómo se puede resolver o cómo teníamos que ingresar al balance general. Ya no, pero es que no les he pedido balance todavía, o no les he pedido balance. Balance inicial, dice. Ya, balance inicial, sí. El balance inicial es lo que hemos hecho como ejemplo. A ver, pero ahora recordar a ti no tengo, pero ¿cómo era la transacción? ¿Qué decía para poderte aclarar ese punto? O repetirme de nuevo y te voy a responder. Sí, un momento, por favor. Nos pide que hallemos una cuenta para... tenemos una deuda, licenciado, por mercaderías. Ya. Esa cuenta tenemos que ingresarla a lo que es el balance inicial. Y mi pregunta era, licencia, era cuentas por pagar, se trataba. Era sobre mercaderías de 60.000 bolivianos. Ya. A la importadora sudamericana se debía. Ya. Entonces, Determinar
Dicen, disculpe, determinar la deuda por mercaderías a la importadora sudamericana nos pide. A ver, voy a dar la palabra a otro que quiera responder lo que está indicando. ¿Quién es? Tu compañera. A ver, ¿quién quiere responder eso? ¿Quién quiere responder? Licenciado. Ya, seguí. ¿Podría responderlo? Dime. Lo que teníamos era, teníamos que sumar el total de los montos que nos daba y al final nos decía que el propietario tenía 230,000 bolivianos de capital neto, de patrimonio neto. Ya. Y lo que nos quedaba de la suma del total era 300,000. Ya. Ahora, en el mismo documento nos decía que por el edificio... Acércate más al micrófono y repetí, por favor, no se te escucha. Perdón. Ya, en el documento nos decía que teníamos una deuda con el banco por el edificio de los 60,000, digo, de los 70,000, 60,000. Entonces, lo que había que hacer era restar de esos 300,000, esos 60,000, y nos quedaba 10,000 como deuda a la importadora sudamericana para igualar el patrimonio, digo, el pasivo y el activo. Eso era, licenciado. Dicen, su micrófono está apagado. Y ahí estaba hablando. No, yo les decía, es así, como acaba de decir su compañero, para determinar eso justamente. Está correcto.